Ok, muchísimas gracias, gracias por la invitación y gracias a todos los que están participando el día de hoy en este importante tema, porque sabemos que esta enfermedad, ¿no? Como una enfermedad crónica, que cada día hay más personas, vamos a comentar un poquito también sobre la estadística. Si desean comunicarse conmigo para pedirme alguna referencia, la presentación, lo que ustedes deseen, me pueden encontrar en Instagram como Te Nutres y en Facebook. Por ahí podemos conversar, me pueden hacer algunas sugerencias sobre la presentación, alguna pregunta, lo que ustedes deseen. Yo voy a estar encantada de poder conversar con ustedes. Estos son los temas, los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Este es el contenido de la presentación. Y actualmente hay todavía muchas dudas, mucha confusión sobre las definiciones y conceptos relacionados con un patrón alimentario basado en plantas. Y esto también se ve reflejado en los estudios. Como bien comentó Piero, es importante cuando nosotros revisemos estudios ver cuál es la definición correcta, porque podría ser que se consideren algunos alimentos que no deberían para este estudio. También es importante que nosotros tengamos en cuenta cuando tenemos un paciente, porque ahora seguramente ustedes en consulta cada día tienen más pacientes que vienen, tanto es así que ahora se están dando, en la mañana tuve también una conferencia con Ciudad Juárez sobre la guía alimentaria que tienen ahora ustedes, que está muy direccionada a la alimentación basada en plantas, y esto es un tema mundial. Cada vez más personas, por diferentes motivos, están deseando hacer la transición a un patrón alimentario basado en vegetales. Existen diferentes motivos por los cuales la persona puede desear hacer el cambio o la transición, por un tema ético, ¿no? Cada vez es más visible todo este problema de la crianza industrializada, la crueldad, el sufrimiento de los animales. Hay personas que se sensibilizan más por este tema y desean hacer el cambio. Otros por salud, porque por algún diagnóstico, alguna patología, digamos que les han dicho que tienen que empezar a comer menos carnes y más vegetales. La sostenibilidad también es un problema que ahora es bastante notorio, ¿no? Vemos cada día más crisis climáticas, problemas, la huella de carbono, los gases de efecto invernadero, son problemas eh, totalmente válidos y totalmente claros que se dan en todo el mundo y que es importante que nosotros como profesionales los consideremos al momento de dar patrones o de dar las recomendaciones alimentarias a nuestros pacientes. Hay también algunos otros motivos que no son, digamos, los más recomendables, ahorita vamos a conversar sobre eso, pero el ser vegano o vegetariano, si nosotros nos remontamos años atrás y buscamos estudios, vamos a ver que dicen mucho, ¿no? La dieta vegana, la dieta vegetariana, y no son dietas. El veganismo o el vegetarianismo no son dietas, sino son más bien posturas éticas o filosofías de vida, pero cuando nosotros hablamos de alimentación basada en plantas, ahí sí estamos hablando de un patrón alimentario que está mucho más ligado con comer saludable. Entonces tenemos que tener en cuenta que el veganismo no es una dieta, no siempre, como comentó Piero, es saludable, ¿no? Si yo, por ejemplo, deseo dejar de comer carnes o disminuir mi consumo de carnes y del plato yo lo que hago es quitar la carne y como solamente carbohidratos con algunas verduras, entonces no estoy cubriendo mis requerimientos y eso no es saludable. Puede ser una moda, sí, puede ser que algunas personas lo hagan por conveniencia, porque es como cool, está de moda, hay personalidades que influyen, ¿no? Documentales que ahora son más, hay más, hay ahora uno que, bueno, bastante debatible, es bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y ahí hay bastantes, ahora ustedes pueden ver publicaciones donde se están debatiendo los beneficios y las desventajas de esos documentales. Algunos influencers, la exposición, que ahora con las redes sociales es mucho más notoria. Hay algunas patologías donde no es recomendable hacer una transición, como por ejemplo en un TCA, ¿no? Anorexia, bulimia, trastornos de la conducta alimentaria, atracones, etcétera, donde no se debe hacer el cambio de patrón alimentario, y momentos o estadios o situaciones como por ejemplo la gestación y la lactancia, que si yo no he sido vegetariana o yo no he sido vegana, entonces no es el momento adecuado para que yo empiece a hacerlo. Aquí un cuadro resumen
seguramente ustedes ya lo conocen, pero es importante tener en cuenta esto. Y pongo flexitariano y pesco vegetariano en un color más claro, porque no deberían ser considerados dentro de el vegetarianismo o el veganismo, porque incluyen animales, no solamente derivados, sino también animales. Y los conceptos nuevos que son alimentación basada en plantas, alimentación basada en plantas integrales y plant-based forward, disculpe, que es como el ser flexitariano, que son patrones alimentarios que están más orientados a una comida más saludable, evitar los ultraprocesados y comer los alimentos lo más cerca a como están en la naturaleza posible, incluyendo algunos procesados saludables como por ejemplo la soya texturizada, el tofu, el tempe, el aceite de oliva extra virgen. Hay algunos autores que sí los evitan o los limitan, pero la gran mayoría han demostrado beneficios en salud. Hasta las mismas bebidas vegetales, ¿no? Las bebidas vegetales con buenos ingredientes y enriquecidas son mucho más saludables y mucho más recomendables que las bebidas vegetales hechas en casa, que son prácticamente agua y el vaso que queda es donde están todos los nutrientes. Y mucho menos dar estas bebidas vegetales a niños sin ningún valor nutricional. Entonces, dependiendo del autor al que nosotros nos remontemos o nosotros veamos, vamos a identificar que pueden incluir o no animales en mucha menor proporción que los alimentos de origen vegetal. Y sin embargo, hay que considerar que si yo del 70%, algunas veces hasta el 50%, a más de las veces, mi proteína es de origen vegetal, ya debo considerar una suplementación con vitamina B12 que ahora vamos a ver más adelante. Este plant-based forward, o lo que se conoce como flexitariano, está bastante más orientado a la salud y a la sostenibilidad, no tanto al tema ético, y prefiere siempre los alimentos más saludables, orgánicos, como parte de su patrón alimentario. Este es un estudio que nos habla de lo que comentó Piero también, sobre cuando nosotros revisamos un estudio sobre alimentación basada en plantas, es bien importante tener en cuenta cómo están definiendo a los grupos de personas a las que se está impactando con el experimento o con la observación, ¿no? Tiene hasta una plantilla donde nosotros podemos hacer una diferenciación, si nosotros queremos hacer un estudio o si nosotros estamos revisando un estudio que nos puede ayudar a tener una opinión mucho más aterrizada sobre las conclusiones, ¿no? Porque estudios hay de todo. Entonces, es bien importante que nosotros identifiquemos cómo ha sido la metodología, cómo ha sido la elección de la muestra, qué alimentación se le ha dado a cada persona. Hay bastantes, digamos, indicadores que pueden hacernos notar a nosotros y ese estudio va a ser algo que nos va a sumar o que definitivamente no es un estudio que deberíamos considerar para nosotros poder tener una postura o una posición si deseamos implementar este patrón alimentario en nuestros pacientes. Bueno, esto es lo más conocido, que Piero también ya lo comentó, que es la posición de la ADA, y la diferencia con el 2009, que se las quería comentar, es que en este año, 2016, ya están incluyendo el tema de la sostenibilidad, porque es algo que ya deberíamos tener nosotros siempre en cuenta, no solamente con los animales, que siempre van a generar un mayor daño al planeta, sino también dentro de los mismos vegetales, que hay vegetales que pueden impactar menos. Por ejemplo, el arroz es un alimento que impacta mucho más por su gran huella hídrica, ¿no? Y también los alimentos de temporada, los alimentos, ¿no?, que sean de estación, que van a generar un mayor impacto ambiental, un menor impacto ambiental, perdón. Y también, por ejemplo, que sean nacionales, ¿no? Si nosotros comemos vegetales, pero importados, definitivamente también van a generar un mayor impacto. Otra cosa también son los alimentos procesados de origen vegetal importados, también van a generar un mayor impacto ambiental. Entonces son varios aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta. No solamente la ADA respalda este patrón alimentario, vemos diferentes publicaciones como por ejemplo de Canadá, de Italia, Australia, Argentina, tenemos estas pautas de Estados Unidos donde también ellos manifiestan que se pueden adaptar a todas las necesidades. Tenemos de Canadá, como hemos visto, más de Estados Unidos, inclusive tienen una publicación en Eat Right específica para niños, adolescentes,
donde tienen un plato del bien comer con las porciones. Es una maravilla de artículo, yo los invito a verlo. También tienen en Alemania una postura con respecto a las dietas veganas, que todavía desgraciadamente se les sigue llamando dietas veganas, cuando el veganismo no es una dieta. Vamos a hablar ahora sobre la evidencia científica que encontramos actualmente. ¿Por qué deberíamos considerar para la salud una alimentación basada en plantas? Y sobre todo el tema que nos convoca el día de hoy, que son los pacientes con diabetes, ¿no? Una alimentación basada en plantas nos puede ayudar en los dos momentos de una enfermedad, tanto para la prevención como para el tratamiento per se de la enfermedad y de todas las comorbilidades que pueden impactar a una persona con diabetes. La nutrición debería ser prevención. Pongámonos la mano al pecho y digamos, ¿cuántos de nuestros pacientes van a consultorio para decirnos, hola, ¿no? En mi caso, Mónica, hola, Mónica, quiero que me ayudes a aprender a comer, a saber cuáles son los requerimientos que tengo que cubrir, cómo debo alimentarme para poder yo prevenir enfermedades o para mis últimos 20 años de vida tener una mejor calidad, ¿no? Que sean de mejor calidad y no estar en silla de ruedas, con tubo, oxígeno, lleno de pastillas, poder hacer una vida lo más adecuada posible. ¿Cuántos de nuestros pacientes hacen eso? Bueno, no sé si ustedes tienen la suerte, pero yo la verdad que muy pocos en nutrición clínica omnívora. Pero los pacientes que van a consulta porque quieren hacer el cambio de patrón alimentario, cuando ya vienen de alimentarse en base a plantas varios años, normalmente no tienen muchas comorbilidades, ¿no? Salvo algunos casos. Yo sé que no se debe hablar del tema anecdótico, de mi experiencia personal, pero lo que yo quiero es que ustedes reflexionen qué es lo que está pasando, ¿no? La alimentación, desgraciadamente, es una alimentación donde los pacientes van cuando ya han sido diagnosticados por algo, y eso es bastante triste y bastante lamentable. Este es un estudio, ¿no? Una publicación que es para nosotros, ¿no? ¿Por qué nosotros deberíamos considerar como efectivas y seguras las dietas basadas en plantas? Porque es importante saber que, así como les digo, hay cada vez más demanda, que además los estudios han demostrado que protegen sobre las enfermedades, sobre todo crónicas y sobre algunos tipos de cánceres. ¿Y dónde está ese beneficio, no? Podría ser en su riqueza de fibra, en sus antioxidantes, podría ser porque las personas que se alimentan en base a plantas suelen hacer más ejercicio, hacen yoga, fuman menos, toman menos alcohol. O sea, ¿cuáles son los factores? Todavía no están bien definidos y por eso los ajustes en los estudios son bastante importantes. También se ha visto que hay que tener en cuenta algunos nutrientes que podrían presentarse con déficit en estos patrones alimentarios, y bueno, la vitamina B12, que es un caso aparte, y que sí o sí debe recibir suplementación adecuada, aun cuando seas flexitariano, y cuando los pacientes o las personas que deciden hacer el cambio de patrón alimentario, ya sean veganos, vegetarianos, flexitarianos, tienen dietas muy restrictivas o muy limitadas, ahí empiezan los problemas, ¿no? Y pueden tener deficiencias. Entonces, es importante que nosotros, como profesionales, estemos bastante informados para poder asesorarlos de la mejor manera. Vamos a hablar rápidamente de algunos antecedentes de la diabetes, que seguramente ustedes, de hecho, lo tienen tan o más fresco que yo, pero es importante para todo lo que vamos a hablar. Vamos a ir un pasito para atrás, ¿no? Que es donde a mí me gusta siempre. Un pasito para atrás para hablar de la prevención. ¿Cuántas personas tienen prediabetes y no lo saben? 8 de cada 10 personas tienen prediabetes y no lo saben. ¿Cuántos de ustedes han recibido pacientes en el consultorio? Yo he recibido hasta niños que las mamás me dicen, mire estas manchas que le han salido en el cuello, lo jabono y lo jabono, se la trato de sacar con crema y no sale, ¿no? Y eso es una acantosis nigricans que definitivamente es un signo, un síntoma, ¿no? Un signo de aumento de la insulina. Pero desgraciadamente cada vez son niños más pequeñitos que tienen, ¿no? Los nudillos oscuros, las axilas, rodillas, el cuellito, y
nadie hace nada, nadie dice nada, no se toma en cuenta eso y desgraciadamente eso va a terminar en una diabetes en mediano o largo plazo, sí o sí, si es que no hay ningún cambio de hábitos, ¿no? Entonces, hay un estudio que se llama el DPP, el estudio de la prevención de la diabetes, que mostró que haciendo cambios intensivos en el estilo de vida, ejercicio de 30 minutos, ¿ah? No estamos hablando de irse al gimnasio 2 horas ni hacer un deporte, no, 30 minutos, 5 días a la semana, una buena dieta y una pérdida de peso de 7% nada más, ni siquiera del 10%, tenía 58 menos probabilidades de desarrollar diabetes versus el placebo y 31% menos si tomaba la metformina. ¿Ok? Hay endocrinólogos que inmediatamente cuando reciben al paciente le prescriben la metformina, otros le dan el beneficio de la duda al paciente y dependiendo de los antecedentes les dicen, no, haz ejercicio, come sano, en algunos casos los mandan al nutricionista en buena hora, otros no. Y lo que hacen estos pacientes es, algunas veces enganchan, otras veces no, regresan a su control, se hacen los análisis y siguen igual o han subido peor, terminan con metformina, ¿no? Desgraciadamente, las personas a veces prefieren la medicina que hacer el cambio de hábito. Entonces, esto es bien importante y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, se trabajan los análisis preocupacionales o u ocupacionales. Las personas cuando entran a un trabajo o cuando están en un trabajo anualmente les hacen exámenes y les hacen su examen solo de glucosa y los pesan, no les miden la cintura y les hacen su glucosa. Y los análisis de glucosa en algunos laboratorios están hasta 100 y otros están hasta 110, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un paciente, por ejemplo, tiene 100 de glucosa y ve y dice, ¿no? Su análisis dice hasta 100, estoy bien, no tengo nada, ¿no? Y tiene una cintura, en el caso de un hombre, por ejemplo, de 104 centímetros, pero dice, mira, mi glucosa está bien. Y ahí hay una alerta. Desgraciadamente, por eso pasa que 8 de cada 10 personas que tienen resistencia a la insulina no lo saben. La prevención es importantísima. Los patrones alimentarios basados en planta, que son más integrales, con gran cantidad de nutrientes y bastante fibra, pueden reducir el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Ya, ahí con la fibra hay que tener un poco de cuidado con niños, si es una paciente que ya viene siendo vegana o vegetariana, gestantes, lactantes y adultos mayores que mañana lo vamos a conversar, no les voy a adelantar, pero ahí hay que tener cuidado con la fibra. Estos patrones alimentarios reducen la incidencia de diabetes tipo 2 y sirven además como herramientas terapéuticas para el manejo, ¿no? Y la prevención. Entonces, no solamente sirve para la prevención, sino también como una herramienta terapéutica. Sí tenemos que diferenciar, perdón, aquí les dejo esta es una herramienta que es de la American Diabetes Association y de la CDC, que ustedes de repente lo pueden imprimir, lo pueden tener en su consultorio y pueden utilizarlo para que las personas mientras están esperando puedan ir marcando y puedan saber si tienen riesgo de prediabetes, ¿no? Que considera otros aspectos que no solamente es la glucosa. Bueno, la CDC dice que la diabetes afecta, ¿no? Cómo los alimentos se convierten en energía. Me pareció interesante esta definición de la diabetes, ¿no? Y aquí vemos este dibujo donde la insulina, que es la bolita celeste, le abre la puerta a la glucosa para que pueda pasar a las células. ¿Ok? Eso es de la Federación Mexicana de Diabetes, que me pareció muy linda y didáctica. Estadísticamente y desgraciadamente, la diabetes en el mundo al 2021, que es la estadística más reciente del Atlas de la Diabetes, ¿no? Miren, 537 millones de adultos tienen diagnóstico de diabetes mellitus. El 40% de estos pacientes van a desarrollar enfermedades renales porque nunca fueron a control, porque nunca controlaron sus alimentos, no cambiaron de estilo de vida y lo que hicieron fue tomar pastillas o no tomar pastillas y seguir comiendo como siempre, ¿no? En la mayoría de los casos. Otros, desgraciadamente, van a tener diabetes más agresivas o diabetes tipo 1. Miren la cantidad de diabéticos que se proyectan para el año 2045 o 2045.
¿no? Miren la cantidad de diabéticos, mucho más del 25%, y 240 millones de personas ni siquiera saben que la tienen. ¿Ya? Y 3 de cada 4 países viven en un país como el mío, por ejemplo, como Perú. Eh, ¿Qué cosa puede reducir esto? El diagnóstico temprano, que es básico, informar el día de la diabetes, y todos los días deberíamos siempre estar nosotros informando, capacitándonos. Hay cursos maravillosos de educadores en diabetes que nos pueden ayudar. La atención adecuada y las medidas preventivas podrían ayudar a estas cifras. Aquí les comparto este cuadro también de la CDC, y desgraciadamente México está como el top de los 5 países, ¿no? Ajustando con diabetes. Miren, ¿no? Es bastante preocupante, y digamos que espacios como estos pueden ayudar a que esta estadística pueda disminuir. Ustedes tienen una encuesta nacional de salud en el 2018, fue el dato que yo encontré, ¿no? En Sanud, donde, miren, el 73% de las mujeres, el 69% de los hombres tienen diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Es bastante alto, y sobre esto es lo que se debería trabajar. Miren las estadísticas en diabetes, cómo ha aumentado del 2012 al 2018, y definitivamente las complicaciones. Miren, 8.6 millones de personas en el 2018 tenían diabetes. Hay diferentes tipos de diabetes, la tipo 1, la tipo 2, la diabetes gestacional, y algunos tipos específicos que son por medicinas, autoinmunes, enfermedades que en realidad son difíciles de, digamos, de controlar, pero que se pueden manejar y tener una mejor calidad de vida con una adecuada alimentación. Todos estos datos son del Diabetes Care del 2023. ¿Ok? Hay algunos factores de riesgo. Nosotros sabemos que hay algunos factores de riesgo que son controlables y otros que escapan a nuestro control, ¿no? Por ejemplo, los antecedentes familiares, nuestro origen. Nosotros no podemos, la edad no podemos controlarla, son factores externos a nosotros que no podemos controlar, pero existen otros factores que nosotros sí podemos manejar, como por ejemplo el sedentarismo, el peso, la actividad física. Todas estas cosas nosotros podemos cambiarlas. A estos algunos síntomas que nosotros podemos, seguramente todos ustedes los conocen bastante bien. Esta es la publicación que les comento, que es libre, que es muy interesante, donde ustedes pueden encontrar muchísima información para sus pacientes. Y los estudios, miren, esta no es una publicación de la asociación vegana ni pro veganismo, no lo es, pero sin embargo, miren, los estudios, ellos dicen que los estudios observacionales han demostrado que los patrones de alimentación vegetariano, de origen vegetal, se asocian a un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, que ya la evidencia es contundente y que sugiere que la calidad general de los alimentos consumidos, con énfasis en todo lo integral, las legumbres, ¿no? Las leguminosas, las menestras, como le decimos nosotros acá, frutos secos, verduras, frutas, se asocian a un menor riesgo de diabetes tipo 2. La postura específica de ese documento que hablamos, que ellos, digamos que están de acuerdo con una alimentación vegetariana, vegana, ellos hablan de que hay un menor riesgo en los veganos que en los que consumen carne o ovo-lacto, ¿no? Del estudio que habló Piero, del estudio de los adventistas, que es un estudio muy grande y que se usa mucho para estudiar poblaciones vegetarianas, porque son poblaciones que, digamos, están como que todos están unidos, tienen los mismos hábitos, entonces es mucho más fácil que en poblaciones mucho más grandes y difíciles de observar. Entonces, aquí podemos ver que más aún, o sea, que los veganos tienen menos riesgo que los ovo-lacto. Es bastante la diferencia, casi la mitad. Aquí vemos en este estudio, y pongo ahí que es de Physician Committee, porque sí podría tener algún tipo de sesgo, porque el Physician Committee es una excelente organización, tiene muchas publicaciones muy buenas, pero definitivamente ellos respaldan 100% una alimentación totalmente basada en plantas. Esta publicación del 2018 habla de que hay un potencial muy fuerte, una dieta baja en grasas basada en plantas para la prevención de diabetes. Es más, ellos tienen un plato
que ellos hablan que es un plato para la reversión, ¿no? Para revertir la diabetes. Tienen muchísima información en la página del doctor Neil Barnard, que él se especializa en revertir diabetes con dietas basadas en plantas. Vamos a hablar de la fibra. La fibra es una, digamos que podría ser, entre la fibra y los antioxidantes, podrían ser la principal ventaja por la cual las dietas basadas en plantas van a ayudar a prevenir y a revertir la diabetes. Y vemos ahí, ¿no? Que metabólicamente reducen el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, que podría ser por los cereales, ¿no? O por los granos enteros. También el que tenga metabólicamente la facilidad de evitar que uno suba de peso puede conllevar definitivamente a que los niveles de insulina no se eleven y que terminen en una diabetes, ¿no? Perdón. Este estudio también, publicado en el 2021 en Nutrients, nos hablan cómo una dieta vegana puede mejorar el síndrome metabólico. Y nosotros sabemos que el síndrome metabólico puede terminar en una diabetes, una glucosa mayor a 110, una obesidad central, que está totalmente ligada con una prediabetes. Perdón. Aquí vemos en este estudio del 2023 cómo una dieta basada en plantas está y su relación con las enfermedades no transmisibles. Habla de muchas enfermedades y yo he tomado este pedazo que habla exclusivamente de la diabetes. Entonces se incluye 3.000 participantes que siguieron una dieta vegetariana sin tabaco ni alcohol y se observó un 35% menos de riesgo de incidencia de diabetes. ¿Ok? Hay muchos estudios también que ellos mencionan, estudios de cohortes prospectivos, donde encontraron una asociación inversa entre una dieta saludable basada en plantas, perdón, y diabetes mellitus tipo 2. Pero por el contrario, si nosotros consideramos una dieta vegana poco saludable, se va a ver que aumenta el riesgo. Miren este gráfico que hay en este estudio, que yo me he prometido que lo voy a poner en un cuadro, me parece hermoso. Como ahí tienen ustedes la plantita, todos los beneficios, todo lo que disminuye y cómo se relaciona metabólicamente con cada grupo de alimentos y qué es lo que pasa, ¿no? Es una joyita. Esto, la verdad que lo encontré haciendo la investigación para esta ponencia y me parece interesantísimo poder entrar y ahondar en cada uno de los compuestos y entender por qué beneficia metabólicamente en todos esos aspectos. Hay un estudio también que se basa en el EPIC, que también el EPIC Oxford es el estudio de las enfermeras de Europa, ¿no? Que también es una población, digamos, más cerrada, que se pudo investigar, y lo que hacen ellos es, los indicadores son algunos, la vitamina C plasmática y los carotenoides, que indican que la persona está consumiendo más frutas y verduras. Entonces, lo que ellos encontraron es que las personas que tenían vitamina C plasmática y carotenoides más altos en sangre se relacionaba con prevención de diabetes, porque definitivamente ellos consumían más verduras y frutas. En este estudio, que se relaciona exclusivamente con el consumo de legumbres y soya, se vio que disminuye el riesgo de diabetes. Ustedes pueden ver ahí, ¿no? El diamante, etcétera, de cada estudio, de cada grupo de estudios. Lo interesante aquí es que, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces cuando los pacientes van yo no quiero desmerecer el trabajo de los doctores, pero siempre los doctores deberían derivar más a los nutricionistas, y acá en Perú no suele pasar mucho, desgraciadamente. Pero hay todavía esta creencia antigua que la menestra es carbohidrato, absolutamente carbohidrato, y que las personas diabéticas deberían comer una vez por semana carbohidrato, ¿no? Acá, por ejemplo, es el típico lunes de lentejas, pero acompañado pues con su bistec o con pescado o con pollo, ¿no? No la menestra sola. Y, o la leguminosa sola. El tema es que, desgraciadamente, a muchas personas les dicen que no pueden comer muchas legumbres porque les puede subir el azúcar. Y con la soya, eso sería para una ponencia aparte de todo el maltrato que sufre la pobre soya, y también los limitan cuando se ha observado que la soya tiene muchas ventajas y sobre todo con el tema del control del colesterol. Entonces, que muchas veces suele estar elevado también en los pacientes con diabetes o con prediabetes.
Entonces, es bien importante conocer todos estos estudios para que nosotros podamos recomendar sin temor lo que son las leguminosas y legumbres. Este es otro estudio del 2021, donde también habla de no solamente de la fibra, sino de todos los fitoquímicos bioactivos que tienen, ¿no? Y que pueden proteger a las personas. Aquí vemos arriba que tiene un efecto antidiabético, lo llaman ellos, ¿no? Aumentando la sensibilidad a la insulina y disminuyendo la hemoglobina glicosilada, ¿ok? Y también, bueno, cardioprotectores, que son efectos que en un paciente diabético definitivamente lo va a beneficiar porque sabemos que sufre de problemas cardiovasculares, y además preventivo porque disminuye la circunferencia de cintura. Vimos en las diapositivas anteriores que el 40% de los pacientes van a desarrollar, ¿no? O muy probablemente van a desarrollar enfermedades renales. Sabemos que las enfermedades renales, cuando no son controladas, van a terminar en una diálisis que afecta muchísimo la calidad de vida, que ir 2 veces por semana, conectarse a una máquina, totalmente, digamos que no es lo que nosotros quisiéramos para nuestros pacientes, y en muchos casos están en diálisis esperando por un trasplante renal que ojalá, me los deseo de todo corazón, puedan conseguir sus riñones lo más pronto posible las personas que los necesitan, pero no es fácil, ¿no? No es fácil poder ser parte de estos programas. Entonces, PLADO, ¿no? Que es el Plan Dominant Low Protein, esta dieta está recomendada para conservar la función renal y retrasar la progresión, porque sabemos que no se puede revertir, pero podemos retrasar la progresión y que nuestros pacientes eviten ir a diálisis el mayor tiempo posible, ¿ok? Entonces, esta dieta PLADO es saludable, no solamente para los pacientes que tienen problemas renales, sino también para el corazón, es segura, flexible y factible, y debería ser la estrategia principal, ¿ok? Para evitar que nuestros pacientes tengan más progresión renal. Igual están las guías Kadoki, que también están libres, que también ellos, que son de Eat Right, de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, donde los pacientes deberían recibir una alimentación basada en plantas, los pacientes que tienen enfermedad renal, porque los va a beneficiar con una variedad de mecanismos, ¿no? No la pongo aquí toda la guía porque es muy rica, y además tienen ahí toda la evidencia científica que, para que en verdad se entretengan un buen rato. Yo lo he hecho. Es increíble toda la información que hay y que muchas veces no se considera. Y por otro lado, la Fundación Nacional de los Riñones, ¿no? La Asociación de Estados Unidos, también ha publicado, ahí ustedes tienen el link, en el 2020, una guía para clinicians, para médicos y para profesionales de la salud, donde ellos recomiendan para los pacientes que sufren de enfermedad renal una dieta basada en plantas, con menor cantidad de proteína, mayor cantidad de fibra, para reducir las toxinas urémicas, promover un buen microbioma, y puede ayudar a prevenir la necesidad de diálisis. Y esto, yo no me quiero alejar mucho del tema, pero ¿cuántos de nosotros tenemos pacientes que son diabéticos y que tienen gota? ¿No? Estas recomendaciones también para los pacientes con gota son totalmente adecuadas. Desgraciadamente justo el otro día, mi esposo tanto que me escucha hablar, me dice, a mi amigo le han dicho que no coma, bueno, acá le decimos lentejas, ¿no? Lentejas, menestras, eh, y tiene gota, ¿eso está bien? Y yo le digo, no, esas son recomendaciones antiguas donde les decían que los pacientes que tienen gota no pueden consumir menestras o leguminosas. Digamos que la matriz donde viene la proteína de origen vegetal ayuda mucho a que los pacientes puedan disminuir sus niveles de ácido úrico y de urea en sangre. Entonces no hay que tener temor de recomendarle a nuestros pacientes. También quería comentarles de la revista del corazón, porque sabemos que los diabéticos pueden tener diferentes patologías, ¿no? Que son comorbilidades como las enfermedades cardiovasculares. Y aquí en este estudio se habla de que se hizo un seguimiento, una dieta basada en plantas por 12 años, la cual se asoció con un menor riesgo de mortalidad y de enfermedades cardiovasculares, las cuales nosotros sabemos que, por ejemplo, las amputaciones, ¿no? Que son las que más pueden sufrir
las personas con diabetes se ven beneficiadas y se puede evitar el típico pie diabético. También la diabetes pregestacional, perdón, se puede ver beneficiada con una alimentación basada en plantas. Y aquí habría que ir viendo y haciendo seguimiento a las cantidades de consumo de la paciente para que cubra todos los nutrientes. Seguramente el hierro, acá en Perú, por ejemplo, se suele mucho suplementar, no vamos a tener problemas, pero yo no soy muy fan tampoco de dar hipersuplementaciones porque sabemos que eso también puede generar toxicidad. Entonces, las dietas basadas en plantas saludables han visto en ese estudio con 14.926 mujeres que pueden ayudar a evitar diabetes gestacional. Vamos a hablar ahora de la vitamina B12, que es un nutriente crítico, que ningún patrón alimentario basado en plantas va a ser saludable si no se suplementa. Muchas veces me dicen, Mónica, pero si es un patrón que hay que suplementar, entonces no debe ser tan bueno. Bueno, yo les tengo que comentar a estas personas que están viviendo engañadas, porque las únicas que producen vitamina B12 son las bacterias. Anteriormente, las personas no desinfectaban, comían más, digamos, los vegetales de la tierra, entonces no había problema y consumían la B12. Pero también los animales que antes pastaban y vivían libremente podían obtener la B12 de las bacterias que consumen de la tierra. Pero ahora los animales, la gran mayoría de personas consumen de granja industrializada, entonces los animales son suplementados o les dan cobalamina para que puedan producir esta B12. ¿Y qué pasa? Cada vez parece que los están suplementando menos porque hay más y más deficiencia en el mundo. No nos dejemos guiar por los valores de laboratorio, de los que salen porque van a ver, no sé, en México, acá en Perú, por ejemplo, es de 190, 200 hasta 1000, pero los niveles adecuados para que nuestros pacientes tengan, digamos, salud y que prevengan pérdidas de memoria, temblores, cambios en el ritmo de las palpitaciones, Alzheimer, etcétera, Parkinson. Hay muchas enfermedades que se han visto asociadas con déficit de vitamina B12. Tienen que tener entre 470 y ahora ya se está hablando de 500 picogramos y una homocisteína siempre menor a 9 en sangre. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una homocisteína mayor a 9, significa que la B12, por más que pueda estar en un nivel adecuado, no es útil. ¿Y qué pasa? Hay muchas personas que toman, por ejemplo, metilcobalamina o que utilizan espirulina y todo eso puede afectar los valores en sangre. Entonces hay que tener mucho cuidado con los valores en laboratorio y tener en cuenta que también hay personas que no necesariamente son vegetarianos, veganos o flexi-vegetarianos, que pueden ver afectados sus niveles de B12. Y aquí yo les he puesto en amarillito la metformina, porque la metformina afecta, todavía no se sabe muy bien cuál es el mecanismo por el cual la metformina afecta los niveles de B12 en sangre, pero es real. Entonces hay que hacer seguimiento. Y si es un paciente obeso, también se ha visto que la obesidad puede afectar los niveles de B12, así como la vitamina D. Entonces hay que de repente inyectar porque la que puede tomar vía oral no debe estar llegando bien. De repente es un paciente obeso que, por ejemplo, toma una ranitidina o un omeprazol, la cual está afectando. Entonces hay que evaluar caso por caso, pero estas, ¿no? La cirugía bariátrica, que también ahora está, digamos, teniendo mucho más adeptos, y puede originar también deficiencias de vitamina B12. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando las personas nos digan, no, yo no necesito vitamina B12 porque yo ya soy hace 10 años vegano y nunca me he suplementado y aquí estoy. Bueno, esa es una experiencia personal, no es lo recomendable. Así que siempre hay que ir a los estudios, a múltiples investigaciones, un solo estudio aislado tampoco va a darnos, digamos, los protocolos adecuados. Bueno, hablando de todo esto, ¿se puede revertir la diabetes? Porque eso es lo que más quisiéramos nosotros para nuestros pacientes, ¿no? Ustedes pueden ver en este estudio del 2019 que la American Diabetes Association dice que
las personas deberían consumir una alimentación basada en plantas, que tenga verduras, legumbres, frijoles, etcétera, etcétera, porque se ha visto reducciones modestas, o sea, no hablan de reducciones muy grandes en la hemoglobina glicosilada, ¿ok? Se puede revertir, ellos son muy precavidos en dar mayor información, pero sí se necesitan más estudios. Les quiero hablar chiquito de la sostenibilidad, porque es tan importante ahora que nosotros trabajemos en las generaciones futuras. En Nutrios en el 2023 ha salido este estudio donde sugieren que los patrones dietéticos basados en plantas tienen efectos beneficiosos para el control de peso, la salud cardiovascular, la prevención de la diabetes, todo lo que nos encanta, y que además tienen pues un mucho menor impacto ambiental. Abajo hay un gráfico muy bonito donde habla de que también puede ser, o sea, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Que sea nutricionalmente adecuado, que sea económico también, porque desgraciadamente a veces también se relacionan los patrones alimentarios basados en plantas con costosos, cuando no debería ser así. O sea, sí puede ser costoso, como una dieta omnívora también puede ser costosa, debe ser culturalmente aceptado, hay que ir trabajándolo. Yo sé que tradicionalmente ustedes tienen una gastronomía, pues, que es patrimonio mundial. Nosotros ahí también nos defendemos con nuestra gastronomía, que es muy buena. Y desgraciadamente, por ejemplo, en nuestra gastronomía en Perú no es muy rica en vegetales. Entonces tenemos que ir viendo eso para ir trabajando que sea culturalmente aceptada, y en eso estamos trabajando en unas nuevas guías. Si quieren ir haciendo algunas preguntas, por favor, pueden ir poniéndolas en el chat, se los voy a agradecer. Este estudio también del 2022 habla las Naciones Unidas que las dietas desequilibradas, ¿no? Miren cuántas deficiencias nutricionales, hambre, sobrepeso, obesidad, y habla que las dietas más sostenibles pueden proteger la salud de nuestro planeta. Este estudio de aquí está dirigido a nosotros, hacia cómo nosotros deberíamos promocionar dietas más sostenibles, que no solamente sean adecuadas en salud al objetivo de nuestros pacientes, sino que también comunitariamente y nacionalmente, y también particularmente como hormiguitas, deberíamos trabajar más yendo todos en un mismo objetivo, ¿no? Y viendo el grado en el que se puede aplicar de acuerdo a la realidad de cada ciudad, de cada... Esto chiquito, miren ustedes las emisiones, cuáles son las millones de toneladas de CO2 que pueden, es una publicación de la FAO, no es de ninguna organización como Greenpeace, ¿no? Es la FAO, ¿no? La de la derecha es de Science, donde ustedes pueden ver cómo el alimento vegetal que más impacto puede generar no llega, pues, ¿no? Hasta el menor de origen animal. Entonces, es algo real, es algo que nosotros tenemos que ir a trabajar. Esta dieta sostenible, que son las dietas para un futuro mejor, nos muestra, pues, ¿no? La mitad del plato de vegetales, digamos, las proteínas las separado a la derecha, y las legumbres o leguminosas con las nueces y semillas deberían ser mucho más que las de origen animal. O sea, hacia eso Lancet está, digamos, promocionando estos patrones alimentarios sostenibles. Y les comparto esta publicación del 2022, donde es un curso para profesionales de la salud, ¿no? Que dan dietas. Es un curso online de nutrición, salud y sostenibilidad que es totalmente gratuito. Ustedes pueden acceder al link y seguir este curso, que está bastante interesante y nos puede ayudar en nuestra consulta a poder dar estos patrones alimentarios. Bueno, es importante que nosotros rompamos paradigmas y demostremos, ¿no? Siempre con evidencia científica, que tengamos un respaldo atrás, que no digan, no, que hay que combinar menestra, y nosotros sacamos el estudio, que nos digan, no, la proteína es incompleta, nosotros sacamos, hay, cada vez hay más. Y llevándolo a la práctica, bueno, estos son los alimentos que nosotros deberíamos considerar: legumbres, cereales, frutos secos, semillas, verduras, frutos, y pocos o ningún producto de origen animal. Considerar esto. Brenda Davis es una nutricionista que ha trabajado también en las posturas de la Asociación Americana de Diabetes, y ella nos da estas recomendaciones que me parecen bastante interesantes para poder tener una base de qué cosa es lo que nosotros deberíamos, porque alguna vez
he leído y me pareció interesante esta frase: todos deberíamos comer como un paciente con diagnóstico de diabetes, ¿no? Aquí tenemos también esa terapia en el Diabetes Care del 2019, esta publicación, donde hacen una comparación de diversos patrones alimentarios, ¿no? De la dieta mediterránea, de la dieta vegana, de las recomendaciones, de las guidelines. Ay, perdón. Ya. Donde también hablan de esto, otros patrones, low fat, very low fat, low carbohydrate, y vamos a ver que las dietas vegetarianas y veganas tienen un buen perfil, ¿no? Dan los resultados, reducen la diabetes, reducen la hemoglobina glicosilada, disminuyen el peso, disminuyen el LDL y no disminuyen el HDL, que es bastante importante. ¿Ok? Se los dejo ahí. Estos son algunos platos vegetales recomendables. Están propuestos por Virginia Messina, que es una nutricionista también bastante prolífica, que tiene bastantes publicaciones, estudios, donde nos dan proporciones, que puede ser bastante didáctico para que ustedes puedan trabajarlo con sus pacientes. Este es el plato vegano que yo les decía de Physician Committee, que se usa para combatir y prevenir la diabetes. Hay un error, es combatir. Y que tiene bastante información, unos gráficos bien interesantes para poder marcar. Este es el plato que, digamos que nosotros con mi equipo de Nutres trabajamos con los pacientes, ¿no? Donde no solamente se considera la mitad de vegetales, la cuarta parte de proteína, la cuarta parte de carbohidratos. Eso es, digamos, una guía, ¿no? Ya se adecua a cada paciente, pero se considera los 15 minutos de sol, el agua, con 2 tazas de fuentes de calcio por día se puede cubrir el requerimiento de una mujer promedio de 70 kilos, las grasas saludables, la sal yodada. Acá en Perú nosotros tenemos la sal yodada para que podemos cubrir el yodo, 2 a 3 castañas para cubrir el selenio, 2 cucharaditas de linaza o chía molida o en aceite, botella oscura, en refrigeración hermética, para cubrir, es más fácil en aceite para poder cubrir el omega, porque si es la chía o la linaza molida es solamente para el día, no comprar la linaza o chía molida porque ahí ya se perdió, se oxidó toda la grasa y no sirve. Y básico, un suplemento de vitamina B12. En Vegan Health van a encontrar las últimas tablas basadas en EFSA y en IOM, donde están las recomendaciones actuales, que son del 2020, si no me equivoco, están actualizadas totalmente, donde los niños hasta los 4 años tienen que tomar diariamente, mujeres gestantes, lactantes, diariamente, y las personas adultas o adolescentes ya pueden tomar de manera semanal, ¿no? O 2 veces por semana la B12. Hay algunos recursos también que ustedes pueden encontrar en Eat Right, tienen un área especial para nutrición vegetariana, están bastante interesantes, hablan de la metformina y la B12, y como conclusiones, aún falta mucho por investigar, sobre todo en niños, hablando de diabetes, ¿no? Porque también hay niños diabéticos, gestantes con diabetes, madres lactantes con diabetes, pacientes de la tercera edad, deportistas con diabetes. Hay mucho, mucho todavía por investigar y el efecto de su consumo en diversas patologías como la prevención y el tratamiento. Hay ahora mucho más que hace 10 años, pero todavía falta mucho más, ¿no? Las dietas basadas en plantas siempre saludables, ¿no? No las dietas que tienen veganas con ultraprocesados, y nosotros acá tenemos octógonos para los alimentos que son altos en sodio, altos en azúcar, altos en grasas saturadas y por supuesto cero grasa trans, han mostrado beneficios. Es importante cubrir requerimientos y la suplementación adecuada. Digamos que el kit de esto es cubrir requerimientos y el llegar a unos niveles de B12 en 500 picogramos en sangre. Se necesita especialización y educación. Espacios como estos, los agradezco, son bienvenidos para que todos estemos actualizados, alineados, podamos debatir, podamos compartirnos estudios, porque en realidad hoy día es lo que yo veo y mañana seguramente ustedes van a encontrar otra cosa, y poder encontrar espacios, ¿no?, donde podamos debatir toda esta información que es de día a día. Se necesita considerar también el tema de la sostenibilidad, es importantísimo para poder armar nuestros planes alimentarios, ya sea para una persona vegetariana o vegana, flexitariano u omnívora que quiere comer todos los días carne. También hay que considerar el tema de la sostenibilidad. Aquí les comparto algo de la bibliografía que
utilizado para esta ponencia y los espero también mañana. Aquí está mis redes, donde ustedes pueden encontrarme, escribirme, preguntarme y nada, espero haber ayudado a que puedan ustedes implementar ¿no? patrones alimentarios basados en plantas. Seguramente muchos de ustedes ya cada vez tienen más pacientes que llegan y les dicen, hola, estoy embarazada y soy vegana. Y todo el mundo, ¡ah! Se puede, se puede. Ok, los escucho. Cualquier pregunta, encantada de poder resolverla. Y si no la sé, la buscamos. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias por su presentación. Vamos pues entonces a pasar a nuestra ronda de preguntas y respuestas. La primera pregunta nos dice, ¿qué suplemento sugiere en enfermedad renal crónica? Bueno, va a depender mucho del paciente, pero normalmente se suplementa calcio porque los lácteos suelen retirarse por fósforo, complejo B, que también suele ser deficitario, y bueno, y la B12 dependiendo del paciente, pero se adecua, ¿no? Se adecua a cada caso. Es bastante particular, pero normalmente se me está yendo la D. D, calcio, complejo B, suelen ser. Y en algunos casos también podría ser hierro, en el caso de que presente anemia, que también es bastante común. Muchísimas gracias por su respuesta. Andrea Bellido pregunta, en caso de diagnóstico de diabetes, ¿se recomienda un cambio de alimentación omnívora a una basada en plantas de forma paulatina o puede ser radical, siempre y cuando haya un control de los requerimientos? Sí, buena pregunta, gracias. En realidad, y mañana lo vamos a hablar, les voy a dar un adelantito sobre eso. El tema de cada paciente se maneja de manera particular. No todos pueden hacer la transición de golpe y la gran mayoría debería hacerlo de manera paulatina y sobre todo considerando la edad, porque pónganse en el caso de un paciente, ¿no? Que desayuna, bueno, voy a hablar de las cosas que podrían ser aquí, si algún nombre me lo hacen saber. Por ejemplo, que desayuna pan blanco con mantequilla, con un café con azúcar, almuerza un pollo frito con papas fritas y cena una hamburguesa con una gaseosa. Ya hay muchas personas que pueden comer así. ¿Ustedes creen que hacerle un cambio a una alimentación vegana a ese paciente no va a ser nada fácil y nos van a odiar porque se van a llenar de gases horriblemente? Entonces hay que ir evaluando a cada paciente y viendo si nunca come vegetales, empezar de repente con vegetales cocidos, ¿no? Tanto fruto seco no, de repente un poquito de mantequilla de frutos secos, aceites en lugar de semillas enteras, ir evaluando y viendo cómo podemos ayudar a ese paciente a que tenga una transición amigable para que sea permanente, porque pasa muchas veces que las personas dicen, a veces sobre todo adolescentes, ¿no? Llegan a mi consultorio, ya, yo quiero ser vegana, ya, ¿no? He visto el documental Game Changer, si quiero ser vegana, atleta de élite, ya, ok, yo dentro de mí digo, en 3 semanas va a escribirme la mamá diciéndome que quiere empezar a comer pescado. Y pasa, porque cuando se dan cuenta que tienen que comer un montón de menestra o leguminosas, porque las personas que nos alimentamos en base a vegetales comemos más, comemos más. Entonces, cuando ven que tienen que comer un montón de esto, un montón de lo otro, ya empiezan a desanimarse. Entonces, hay que hacerlo en algunos casos gradualmente para que se mantenga en el tiempo, que es lo ideal, y que el paciente se sienta cómodo, porque acuérdense que son 3 cosas que nosotros siempre deberíamos considerar cuando nosotros damos un plan alimentario: los signos y síntomas, ¿no? Los valores de antropometría y los resultados bioquímicos. ¿De qué sirve que el paciente venga con una mejor antropometría, ¿no? Que haya bajado 2 centímetros de cintura, 2 kilos, no sé, pero que le duele la cabeza, que le duele la barriga, que esté hinchado, que esté lleno de gases? No, o sea, tenemos que ir las 3 cosas de la mano. Muchísimas gracias por su respuesta. María del Carmen pregunta, la soya en la mayoría del mundo es transgénica, de que es excelente, lo es,
pero ¿sabes de algunos lugares donde conseguir no transgénica y el frijol mungo se le asemeja a la soya? No conozco el frijol mungo porque aquí no lo tenemos. Si me pasan, lo voy a investigar, lo voy a anotar, frijol mungo, y me escribes y ahí lo vemos. Me encantaría mungo, ¿no? Para conocerlo. En la soya transgénica, la gran mayoría de la soya transgénica es para hacer aceites y para alimentar al ganado. Entonces las personas, el ganado, los cerdos, las gallinas, etcétera. Entonces la gran mayoría de soya transgénica se utiliza para alimentar al ganado. Aquí nosotros en Perú sí tenemos soya que es orgánica o sea, de producción, y también hay una marca que no sé si ustedes la tienen que se llama Silk. Y Morinaga, si no me equivoco, son cajitas de soya, esas son soya orgánica y que no son muy costosas. Aquí la tenemos. Muchísimas gracias por su respuesta, maestra. Sara Ramírez pregunta, ¿cuál sería el examen de sangre para evaluar la vitamina B12? B12. El análisis principal es B12 en sangre y la homocisteína o el ácido metilmalónico, pero no sé si allá es común el ácido. Acá en Perú no es tanto, en la literatura americana o norteamericana sí hay más ácido metilmalónico, pero nosotros aquí no lo trabajamos mucho más trabajamos con homocisteína, ¿no? La homocisteína es un aminoácido que cuando no hay suficiente B12 o la B12 que hay no es útil, la homocisteína se eleva y genera un riesgo cardiovascular. Muchísimas gracias por su respuesta. Emilio pregunta, ¿puede explicar cómo controlar la homocisteína? Con un buen nivel de vitamina B12. Esa es la mejor manera de mantener controlada la homocisteína. Con una B12 que no baje de 470 a 500. Muchísimas gracias por su respuesta. Darío López pregunta, varios libros de nutrición naturista aseguran que la limpieza intestinal hace producir vitamina B12. ¿Cuál es su opinión? Sí se produce vitamina B12 a nivel del colon, las bacterias producen vitamina B12, pero la absorción de la vitamina B12 se da a nivel del ileón. Entonces, esa vitamina B12 que se produce en el colon se elimina por las heces. Es útil solo para las bacterias, pero no para nosotros. Muchísimas gracias por su respuesta. Carolina Ríos pregunta, ¿cuál es el efecto de las frutas o frutos secos en una alimentación para personas con diabetes tipo 2 y el desayuno por ser el primer alimento que características debería de tener? Son dos preguntas. Los frutos secos son unos alimentos muy, digamos, amigables con una alimentación basada. O sea, una persona que decide cambiar de patrón alimentario, sí o sí debería incluir frutos secos en su alimentación. Uno, porque las castañas, como les comentaba, ¿no? Es el único alimento casi de origen vegetal con el que nosotros vamos a poder cubrir el selenio, que es parte de muchas enzimas antioxidantes. ¿No? Los alimentos de origen animal como las ostras, mariscos, son los que tienen más selenio y obviamente en un patrón basado en plantas no va a haber. Entonces los frutos secos como las castañas nos van a ayudar a cubrir el selenio. Además las nueces también son fuente de omega 3 y pueden ayudar a tener un consumo, digamos, bueno, ¿no? Que como parte de una alimentación saludable, porque como mencionó Piero, no hay un requerimiento de una RDA como lo hay de hierro, por ejemplo. ¿Cuántas de las personas que ustedes conocen cubren su omega 3? ¿Cuántos consumen 3 veces por semana pescado de carne oscura? No, casi nadie, ¿no? Y ahí están, por el mundo. Entonces, el negocio del omega 3 es un negocio muy, muy grande. Los frutos secos son un must, son un alimento que sí o sí debería considerarse en una alimentación basada en plantas. Y escuché una pregunta en la presentación anterior sobre el tema y no me puedo aguantar de contestarla, perdón, pero es el tema del remojo, del horneado, no se estresen con eso, cómanlos, porque a veces las personas, ay, no tosté mis frutos secos, no los puedo comer. No, es mucho mejor comerlos que no comerlos, siempre. Si no lo tostaste, no pasa nada, cómelos. Igual ahí van a haber un montón de nutrientes saludables que no solamente son vitaminas y minerales, sino también antioxidantes y fibra, etcétera. Y sobre el desayuno,
Bueno, el desayuno es la primera comida del día. Una persona que recibe tratamiento por insulina, que toma metformina, definitivamente por un tema de organización y mantenimiento de niveles de glucosa más estables, sí debería tomarlo, pero sabemos que ya eso está totalmente desmitificado, que no es ni la comida más importante del día, ni es que todos tienen que tomar desayuno, porque si no te caes, ¿no? Ahí en la esquina muerto. O sea, en realidad eso va a depender de cada paciente. Hay personas que salen a hacer ejercicio en la mañana sin tomar desayuno y les va mejor, otros necesitan comer algo. Entonces, ustedes saben que la nutrición es la ciencia del depende, ¿no?